La vida no tiene un instructivo que nos diga cómo aliviar ese dolor que enfrentamos ante una pérdida. Aquí te acompañamos. Sana tu duelo. Comenzamos. La bioética, en esencia, busca equilibrar la ciencia y la humanidad, asegurando que los avances médicos respeten la dignidad y los derechos de cada individuo. En este contexto, el derecho a morir con dignidad surge como un tema profundamente humano y emotivo. Imagina a una persona que ha vivido una vida plena, llena de momentos de alegría, de amor, de logros, ahora enfrentando una enfermedad terminal. Esta persona se encuentra en una encrucijada. La bioética nos invita a considerar no solo la prolongación de la vida, sino también la calidad de esa vida. ¿Es justo prolongar el sufrimiento cuando la esperanza de recuperación es nula? El derecho a morir con dignidad no es una cuestión de rendirse, sino de elegir cómo queremos enfrentar el final de nuestra existencia. Es un acto de amor propio y de respeto hacia uno mismo. Permitir que alguien elija morir con dignidad es reconocer su autonomía y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y vida. Las decisiones sobre el final de la vida son profundamente personales y varían según las creencias, los valores y experiencias de cada individuo. La bioética nos guía para abordar estas decisiones con compasión, con empatía y respeto. Nos recuerda que en el corazón de la medicina siempre debe estar el bienestar del paciente, no solo en términos físicos, sino también emocionales y espirituales. La bioética y el derecho a morir con dignidad nos desafían a ser más humanos, a escuchar y acompañar a quienes enfrentan el final de su vida, asegurándonos de que lo hagan con la mayor paz y dignidad posible. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta emisión del programa Sana tu Duelo. Soy Elías Valencia, estamos transmitiendo en vivo aquí en Conexión 98.1 FM. También estamos en Facebook Live. Ahí están también los capítulos almacenados para que ustedes nos hagan el favor de compartir este mensaje que nuestros invitados vienen a darnos semana a semana, y el día de hoy no es la excepción. Tenemos un tema interesante, como ya pudieron escuchar en la introducción. Vamos a platicar de bioética, vamos a platicar del derecho a morir con dignidad, y está interesante este tema del día de hoy. Yo les invito a que sigan aquí en sintonía con nosotros, y tenemos un teléfono a su disposición aquí en cabina, el 312-31-39-98-1. Es la línea a sus órdenes y también sirve como WhatsApp. Y bueno, el día de hoy nos acompaña la psicóloga Edith Oleiva Salazar Gómez. Déjenme presentarla. Ella es psicóloga, es líder de procesos en psicología organizacional, en campo clínico, social y educativo. Es especialista en el área organizacional, es autora de publicaciones en psicología y consultora externa en temas de familia, duelo, aborto, regulación natural de la fertilidad, pareja y temas de interés en el área de bienestar laboral, clima organizacional, servicio al cliente, manejo de competencias, salud y seguridad en el trabajo. Forma parte del equipo del Comité de Bioética en unidades de atención hospitalaria del IMSS a nivel federal y psicoterapeuta en el Centro de Atención Integral RASO, realizando consultas personalizadas en torno a la salud mental y el bienestar integral de los pacientes. Edith, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, vamos a hablar de bioética. Si podemos poner a las personas un poquito en contexto, ¿qué es la bioética? ¿Para qué nos sirve en nuestras vidas? Muy buenos días para ti y para todos nuestros oyentes. Muy buenos días para todos los oyentes. Hoy vamos a compartir un tema bastante álgido que tiene un gran sentido de importancia en la vida del ser humano, porque es ese inicio y ese final. Cuando hablamos de bioética, hablamos de la rama de la ética que promueve todo lo que tiene que ver con los principios de la conducta que es apropiada. Muchas personas juzgan qué tan correcta o incorrecta es su manera de presentarse en sociedad frente a la defensa de la vida humana. Aquí entendemos por bioética el respeto a la vida humana y a la promoción de la dignidad desde los aspectos biomédicos. Si miramos un poquito de historia, desde 1927 se empezó a hablar del término con Fritz Jones. Él fue un teólogo, filósofo y orador alemán.
Él, dentro del campo educativo, introdujo el término de la bioética para aludir a varios aspectos significativos, como era la parte humana, las plantas y los animales. Tomaba todo lo que era ser vivo para darle un sentido y un valor. Pero solo fue hasta 1970 cuando un estadounidense empieza a incursionar en su libro la bioética, y allí empieza a darle valor y empieza a tomarse en los escenarios académicos como un puente. Este fue un término que empezó a usarse dentro del concepto de la supervivencia. ¿Cómo hace el ser humano para sobrevivir, para avanzar, para darle valor a la vida a pesar de la adversidad, del sufrimiento, el dolor o la situación particular que tenga en una condición de salud de enfermedad? Entonces, desde aquí empezamos a hablar del libro de la bioética y se llamó como un puente hacia el futuro. Empezó a darle un sentido y un valor importante, y aquí entenderíamos entonces la bioética como la ética de la médica, del área médica, para poder darle el valor, el sentido y la dignidad a un ser humano en un proceso de limitación, de dificultad o de un diagnóstico ya terminal. Edith, ¿en los hospitales, en los centros médicos, hay comités de bioética? Claro, deben existir porque ¿Es obligación? Sí, okay. Porque es una necesidad, es una imperancia y es algo inédito que debe existir para garantizar no solo desde el punto de vista legal, sino también moral, humano y asistencial. Hablamos de derechos y todo ser humano desde que nace tiene derecho a vivir, pero vivir en condiciones sanas, apropiadas y correctas, y esto amerita la atención de su salud. Entonces, toda persona debe tener un cuidado de su propia salud. Desde que estamos pequeños, nuestros padres buscan darnos la atención especial en todo lo que nosotros requerimos, y cuando empezamos o sufrimos alguna necesidad puntual a nivel del organismo, necesitamos una atención. Entonces, los padres, los tutores o el mismo Estado debe garantizar este derecho a la salud. ¿En qué momentos, en qué situaciones interviene en un hospital, por ejemplo, el comité de bioética? El comité de bioética debe intervenir cuando se presenta alguna situación que afecte contra las políticas de la institución, de la objeción de conciencia frente al médico que no está de acuerdo en algún requerimiento que hacen sus familiares. En este caso hablamos, por ejemplo, una transfusión sanguínea frente a cierta religión, o cuando hablamos de un procedimiento quirúrgico frente a unos aparatos o instrumental que no existe en la institución. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho a esta atención, tiene que ver con la autonomía y la voluntad, desde lo humano, lo técnico y lo legal, poder brindar la garantía y el bienestar del ser humano en este entonces. Y es un comité conformado por expertos, tanto internos como externos, para tomar las decisiones legales y éticas que favorecen la vida y la integridad del paciente. Okay. Por ejemplo, el comité de bioética también me imagino que interviene en situaciones de donación de órganos. Sí. Ok, digamos que hay una situación en la que una persona es consciente, estando en sus 5 sentidos, de que quiere ser un donador de sus órganos. Se presenta alguna situación, imaginemos un accidente en el que pues tiene muerte cerebral, la persona pues ya no va a tener una calidad de vida, y la familia resulta que se opone. ¿Cómo se hace alguna negociación? ¿Quién tiene la razón ahí? En este caso, si la persona en sus 5 sentidos dijo yo quiero ser donador de mis órganos, y la familia, que es quien tiene que tomar quizás la última decisión, dice yo no quiero. Mira, aquí es algo complejo porque nosotros tenemos que identificar cuando la persona muere ya quién es el responsable directo. Siempre cuando se ingresa a una institución de salud debe existir un responsable directo, y con esta persona básicamente, si hay otros que se oponen, es con quien se debe buscar un acuerdo desde la parte humana, sensible. Encontramos frente a este aspecto que también se encuentran situaciones de donación de órganos ilegales, o si yo decido donar, pues se debería respetar. Entonces ahí es un poco complejo desde la ética saber si sí o si no. Desde la Organización Mundial de la Salud, nosotros hablamos que es un análisis de todos los principios éticos que tengan que ver con la práctica de la salud. Entonces tú, yo, por ejemplo, si manejamos un coche, en nuestra licencia de conducción ya tenemos, ahí está claramente, y para muchos que no han visto se pueden fijar en muchos países donde decimos si estamos dispuestos a donar o no. Entonces la institución ya tiene la garantía, porque debe haber previo consentimiento, previa firma, y la parte médica puede proceder.
¿sí? Si no hay ninguna firma, no hay ninguna autorización y mis documentos legales dicen no lo puedo, no se debe hacer, pero si lo hay, sí. La familia se puede oponer, pero es como cuando tú y yo nos preguntamos si mi corazón, si mis ojos, si alguna parte de mi cuerpo puede salvar una vida, ¿por qué no hacerlo? Claro. Pero ya eso va pues como con el libre albedrío y la capacidad de lo que cada uno entiende como dignidad. Dignidad es lo que está bien, lo que es correcto, lo que hace parte de esa ética o de esa moral. ¿Qué es correcto, qué es incorrecto para mí? O hay algunas personas que dicen, yo no voy a permitir que el corazón, los ojos o el riñón de mi hijo, de mi mamá, de mi pareja estén por ahí deambulando. Pero cuando decimos, ya empieza un proceso de descomposición del cuerpo, pero estos órganos son de una persona sana que van a ayudar a que otra vida siga viviendo. Sí, y me imagino que es una situación muy parecida a la que mencionas tú hace unos momentos, en donde entra la bioética en el caso de una donación sanguínea y que la persona sea de una determinada religión. Uh-huh. Entonces ahí cómo se llegan a negociar, porque la parte médica puede decir esto se puede salvar o se puede garantizar una mejor calidad de vida con una donación, y la familia puede decir no, mis creencias, mi religión no me lo permite. Mira, ¿qué nos enseña la bioética? Que todo está al servicio de la ciencia humana desde la salud. Entonces yo te puedo proponer o brindar la oportunidad de que puedas hacer algo y la otra persona está en contraparte. Entonces aquí es cuando decimos, ¿dónde está mi doctrina? ¿Dónde está mi religión? ¿O cuáles son mis creencias? Hay instituciones religiosas que realmente aplican sus dogmas de manera radical y dicen, esto no es permitido. Entonces ahí tenemos que cuidar la convicción de ciertos credos o de ciertas políticas para no ir a afectar la voluntad, la religión o las políticas públicas que tienen que ver desde el Estado frente a la religión, ¿sí? Es un tema que hay que tratar con pincitas. Muy delicadamente, porque aquí podemos mover no solo sensibilidad, sino también aspecto legal, aspecto humano y todo el entorno, porque si yo estoy muerto o un familiar mío está en estas condiciones, a ver, yo voy a permitir que se haga algo con su cuerpo, o yo voy a querer que, si por ejemplo mi paciente está en una fase de estado de coma 4, 5, 8, 10 años, toda la familia lo cuida con amor, pero llega un momento en que hay un cansancio y un desgaste, pero no hay un reconocimiento. ¿Por qué no se toma este reconocimiento? ¿Por qué? Porque siempre estoy al servicio del otro. No importa cuánto esfuerzo tenga que hacer y prefiero ver o tener a la persona. En México, por ejemplo, no está aprobado y no está legalizado. Muchas gracias a las personas que nos están sintonizando por ahí. Nos dice Mayrani, excelente psicóloga y excelente persona. Edith Rubí Romero Jiménez, muy buen tema, mucho por trabajar, efectivamente. Bastante. Estábamos platicando en el corte de situaciones que se pueden presentar en nuestra familia, Edith, y que a lo mejor ahorita las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, podemos tener una opinión acerca de un tema como muerte digna de algún paciente que ya tenga años encamado y que quizás sabemos que no va a mejorar, pero nos aferramos porque el amor que le tenemos a nuestro familiar pues nos permite estar quizás en una cuestión cultural, porque vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, porque no queremos vivir con esa culpa quizá después de que trascienda, de que pudimos haber hecho más, de que pudimos llevarlo a otro especialista, de que pudimos hacer un tratamiento más. ¿A qué costo? ¿A qué nos enfrentamos con esta realidad, Edith? Yo creo, Elías, que es importante diferenciar lo que es el suicidio asistido y la eutanasia. En México está prohibido por la Ley General de Salud. O sea, bajo ninguna circunstancia en México se permite eutanasia o suicidio asistido. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Uno es el que yo me tomo el medicamento y el otro es que me lo suministra la parte médica. Hay una asociación de el derecho a morir con dignidad. Aquí en México lo lidera la doctora Amparo Espinosa. Se han hecho varias encuestas y hubo una que se realizó después de pandemia y se encontró algo paradójico donde se aumentó la negación a hablar de la muerte. Se aumentó el hecho de decir, no quiero escuchar, no quiero que me toquen el tema. Lo vimos muy cerca, quizá por eso. Exacto, ¿no? Porque tuvimos de cara a una realidad la ausencia de los seres que amamos. Con relación a lo que tú mencionas, el hecho de despedir a quien amo genera un dolor tajante.
comprime todo lo que tiene que ver con mis sentimientos y por eso la duda. Me duele el alma, me duele el corazón, me duele todo. Cuando hablamos de un duelo, duele todo en conjunto. Pero aquí cuando tú me dices, tengo un paciente en cama, tengo un paciente enfermo, quiero estar ahí, quiero permanecer a su cuidado, entonces ahí debemos preguntarnos, ¿hasta dónde llega mi amor? ¿Hasta dónde llega la necesidad? ¿O hasta dónde llega la calidad de vida que yo le puedo brindar? Nosotros en vida podemos tener por ley el derecho a la autodeterminación, ¿sí? La autodeterminación de decir, si yo tengo una voluntad anticipada, si yo quiero vivir o experimentar todo ese proceso de la voluntad anticipada, necesito firmar unos documentos, pero eso no garantiza que se cumpla cuando yo muera. ¿Por qué? Porque es algo paradójico. Entonces, ¿qué haremos o qué harías tú o qué haría yo si tengo a mi mamá, mi hermano, mi hijo en esas condiciones? Entonces ahí es donde necesitamos entender cuál es nuestro sentido de amor, cuál es nuestro nivel de apego, cuáles son las condiciones humanas, médicas o diría de alguna manera técnicas para garantizar que esta persona tenga calidad de vida. Aplicar una eutanasia no es solo decir me quiero morir. De hecho, le mando un saludo especial a algunos pacientes que me dijeron, Eddie, usted va a hablar de mí porque yo me he querido morir. Entonces, es muy diferente quererme morir, tener ideación suicida. Sí, claro, ese es otro tema. Claro, cuando hablamos de ideaciones suicidas, tiene que ver con alucinación, delirio, la necesidad recurrente y permanente de me quiero morir. Una cosa es quererme morir y otra es estar en condiciones para morir. Claro. Y en la eutanasia nosotros hablamos que hay un dolor muy fuerte, hay un dolor que el paciente no soporta. El hecho de que se le aplique morfina, que se le permita controlar el dolor, le ayuda a sostenerse. Pero si hablamos de una muerte cerebral, si hablamos de una falla cardíaca, entonces, ¿hasta qué punto yo voy a permitir de un paciente que esté parapléjico, cuadrapléjico o que esté en coma realmente, que permanezca en cama todo el tiempo cuando ahí yo estoy entregando también mi vida? Y de hecho yo he hecho unas actividades que tienen que ver, ¿vivimos para morir o morimos para vivir? Entonces ahí, como decía Teresa de Calcuta, si no vives para servir, no sirves para vivir. Pero tú y yo estamos llamados a la humanidad, a la dignidad. Y este concepto de dignidad tiene que ver con el hecho de qué entendemos tú y yo por dignidad, no solo desde la persona, sino desde hacer el bien al otro. Ahorita mencionaste algo que ¿puedo yo firmar mi voluntad anticipada y puede no respetarse? Claro. Porque después de muerto, ¿qué sucede? Nada, yo he trabajado en el gremio de la muerte durante más de 19 años y muchos pacientes o sus familiares me decían, yo no quiero morir quemado, ahogado, torturado. ¿O qué hago yo para cuando yo esté mal, a mí me desconecten, me quiten la manguera o no me den nada más? Hay una inyección tiopental sódico que se le llama como el suero de la verdad. ¿Por qué se dice que es el suero de la verdad? Porque es la verdad revelada para aquella persona que anticipadamente dijo, yo no quiero causar mal o molestia a mis familias. Entonces dimensionamos un poco más allá de lo que puede suceder. Nadie está exento de un accidente, de una condición adversa frente a nuestra salud o lo que pueda pasar en la humanidad. Ahorita en Colima que encontramos tanta violencia y no sabemos si estamos en el lugar correcto o no correcto, o si estamos con una persona normal o una persona que puede generar o poner en riesgo nuestra vida. Entonces todo esto permite entender que yo debo cuidar y salvaguardar mi vida, pero también debo cuidar y ayudar a los que me rodean. Esta situación de voluntad anticipada me permite a mí identificar qué quiero yo, pero es ahí los responsables directos de una persona cuando alguien muere, ¿qué sucede? Porque no solamente es llenar un trámite, sino todo el proceso que sigue después. Sí. A propósito de esto, no sé si las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, saben que en Colima tenemos aprobada la ley de voluntad anticipada para el estado de Colima desde el 2003. Es una ley que estaba dándole por ahí una ojeada y dice que no busca favorecer la cultura de la muerte o que busque legalizar la muerte asistida, sino que es una ley para que una persona tenga la opción de manifestar por escrito su voluntad de no someterse a cualquier tratamiento que alargue el sufrimiento vanamente. Esta ley busca que el individuo tenga garantizado para sí mismo una calidad y una muerte digna. Propone el diseño de un documento de voluntad anticipada que suscribirá notarialmente cualquier persona con capacidad en ejercicio y en pleno funcionamiento de sus facultades mentales y que manifieste la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de que no es su deseo el de someterse a medios o tratamientos utilizados innecesariamente para mantener con vida
a un enfermo en fase terminal. Y este documento puede ser suscrito de igual modo por cualquier enfermo en una etapa terminal, médicamente diagnosticada, familiares y personas, cuando el enfermo no puede expresar su voluntad, padres o tutores, cuando se trate de menores de edad. Ahora, ¿qué es una muerte digna, Edith? ¿También ahí varía la concepción? Mira, el morir con dignidad es evitar el dolor, evitar el sufrimiento, evitar el encarnizamiento terapéutico de un paciente que está en unas condiciones muy precarias y muy limitadas a nivel de su cuerpo, de su organismo y de su propia conciencia. Tú lo nombraste muy bien y en febrero del 2017 se aprobó y se aceptó en México la muerte digna, pero como voluntad anticipada, donde yo puedo presentarme ante un notario, primero siendo mayor de edad, teniendo pleno uso de las facultades, registrar ante un notario que esté de acuerdo con mi función y poder elegir un representante o sustituto que acredite ante mi muerte todo lo que yo deseo que se haga. Entonces, este derecho a crear esta voluntad anticipada me permite a mí prever y anticipar lo que yo quiero que suceda conmigo. Esto está aprobado en el artículo 6, entonces nos permite reconocer e identificar qué quieres hacer tú. Entonces, morir con dignidad es, como lo nombré ahora, no es lo mismo tener una ideación, un pensamiento o una situación patognomónica, significa desde el efecto de la salud mental tener alguna enfermedad mental a padecer alguna enfermedad fisiológica. En el plano fisiológico estamos hablando que ya hay una ausencia, hay una irregularidad o incapacidad para yo tener uso de mis facultades mentales y físicas en el hecho de la movilidad, del funcionamiento, del pensamiento, donde ya me dejan casi postrado en cama. Estar en cama es diferente también a tener un cuidado paliativo. Sí, ya cuidados paliativos es prácticamente cuando ya dicen no hay más nada que hacer, más que aliviar el dolor y esperar el momento, ¿sí? Exactamente, entonces es aliviar el dolor para permanecer a la espera de una partida final y por eso hablamos de un duelo anticipado, prepararse como familia, preparar al paciente y permitir que cierre ciertos ciclos de vida. Yo me encuentro con ese pequeño umbral de la vida donde hay pacientes que no se quieren ir porque no han hablado, no han resuelto, no han observado a personas que aman profundamente y necesitan como cerrar algún punto en su vida o también el entorno. En el caso de la eutanasia nosotros hablamos que se requiere una red de apoyo y una red integral desde la parte científica para poder determinar las condiciones del paciente. Como lo mencionamos, desde la religión o desde las creencias dogmáticas hay unos pensamientos firmes de lo que es pecaminoso, de que no se puede, de que hay que esperar hasta que Dios lo permita o Dios lo diga. Claro, yo soy católica y yo digo, para mí Dios es un ser supremo que comanda sobre hechos transinteligibles de la naturaleza humana. Sin embargo, ¿hasta dónde va mi conciencia de que quisieran con mi cuerpo si yo tengo una situación de estas? Yo soy mamá y yo no quisiera que mis hijos estuvieran padeciendo la necesidad de tener que cargarme, llevar, venir, traer, pero bueno, cada quien lo habla desde su realidad. Afortunadamente dicho, estamos en uso de nuestras facultades y siempre he dicho, salud, bendito tesoro. Yo pienso que es la riqueza más grande que puede tener un ser humano. Y que a veces no somos conscientes ni lo valoramos. Y no lo dimensionamos. Muchos seres humanos se quejan que no tengo, que me falta, que sucedió, que llovió, que hizo el sol, que el trabajo, que el jefe, ahorita empezamos todos con la época escolar aquí en México y decimos, corra para un lado, corra para otro, pero más que la queja, más el sinsentido, más la tristeza o la soledad que se experimenta es darle un sentido y valor a lo que sí hay, a lo que sí existe y a lo que tiene valor. Claro. La vida humana es muy compleja y yo siempre digo que estamos en un umbral muy sensible, así como este tema nos puede dar muchas aristas, también entendemos que es un corolario, significa el sentido que yo le otorgo a lo que estamos viviendo frente a lo que tengo. Siempre digo, amar, cuidar, valorar la vida, la salud, la dignidad. Hoy hablamos de derecho a morir con dignidad, entonces la pregunta es para quienes están allá detrás de cámara, decir, ¿qué harías tú si en un momento de tu vida estás en unas condiciones muy adversas donde no puedes pensar, donde no puedes razonar? ¿Qué le dirías a tu familia? O desde la Organización Mundial de la Salud hablamos de una actividad analítica basada en todas las premisas y los principios éticos para darle valor y otorgarle el poder a la familia de las prácticas de la salud. ¿Tú permitirías que te apliquen
una muerte asistida o tú quisieras crear o generar una voluntad anticipada. Nosotros vemos que solamente hay 7 países que tienen aprobado este proceso. Entre ellos están en los Países Bajos, que están aprobados por los estatutos generales. Tenemos Bélgica, que lo aprobó bajo el Parlamento. Tenemos Luxemburgo, que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Colombia fue aprobado por la Constitución Política. Y también encontramos allí lo que es Canadá, Luxemburgo y Australia. Entonces hay Nueva Zelanda. Entonces aquí encontramos ciertos países que lo permiten, que lo legalizaron. México, siendo un país que es tan folclórico, tan fuerte, tan ancestral para hablar de la muerte, hay una paradójica. ¿Qué hago yo frente a la muerte y qué quiero yo frente a mi muerte? Porque la muerte es verlo desde lo externo, pero ¿qué pasa con mi muerte? Ya cuando me toque es distinto. Yo tengo una percepción, porque he trabajado con la muerte casi más de la mitad de mi vida, y digo, la muerte es algo tan grande y tan majestuoso que yo la equiparo como a esa sombra que acecha día a día. Y cuando la sombra va a tu espalda, va a tu cuesta, va a tu costado, tú te das cuenta que vivir es hoy. Por eso mi lema es, somos instantes y cada momento es el mejor, el único y el último. Entonces, ¿qué quiero yo con mi vida o qué permito yo con la vida de los seres que amo? Gracias a las personas que están uniéndose a la transmisión. Dice Sobeida, un gran ser humano y la mejor psicóloga, la doctora Edith Leiva Salazar. Muchas gracias. Y en este tema de voluntad anticipada, y aprovechando que en Colima está aprobada esta ley desde el 2003, fíjate que aquí vino a platicarnos un caso específicamente, mi estimado Francisco Villaseñor, de su hermana Mari Villaseñor, que ustedes seguramente ubican, la estética Paco y Mari, pues Paco y Mari, una de las hijas, con cáncer, y pues Mari en un momento de la vida toma la decisión cuando ella se ve que pues ya la enfermedad hizo metástasis y prácticamente tiene cáncer por todo su cuerpo. Ella en sus 5 sentidos dice, voy a firmar mi voluntad anticipada, le avisa a la familia, se despide y pues ahora sí que se respetó la decisión. Si ustedes quieren escuchar el episodio, aquí está en el podcast de Spotify, está en YouTube, está en Facebook Live para que ustedes lo consulten. Y es un caso fuerte en el que Edith, cómo se vive alrededor, cómo lo vive la familia, porque la familia también, me imagino que debe de recibir un apoyo cuando el paciente dice, ¿sabes qué? Mamá, papá, hijo, esposo, yo ya no quiero, ya me rindo, esto ya sé qué sigue, cuál es el final, prefiero hacerlo dignamente. Quiero retomar de dónde nace la necesidad de poder crear esta oportunidad para generar de manera preventiva nuestra condición de decir quiero una voluntad anticipada. Desde 1962 en Seattle, en Washington, un paciente con diálisis fue el que empezó a decir yo quiero que me practiquen una voluntad anticipada. El primer paciente que vivió esta experiencia fue un paciente en Holanda en el 2002. Ahora tú me estás hablando de hace poco, no sé exactamente cuántos años, pero todos tenemos la oportunidad de decir, yo tengo la libertad de decidir si dejo o no en vida una voluntad anticipada, tal cual que un testamento, por ejemplo. Y aquí es donde nosotros debemos tener como la madurez, la responsabilidad y el nivel de compromiso frente a la humanidad o frente a la generación, porque detrás de nosotros hay personas. Tengan o no tengan hijos, va a haber un tío, un abuelo, un familiar o muchas personas que ya están en un padecimiento de la soledad. Recuerdas que en tiempo pasado también hablamos de la soledad. Sí. Entonces aquí la persona con el respeto y la madurez se debe dirigir a su familia, manifestar, aclarar y señalar cuál es su designio. Y la voluntad anticipada me permite a mí en un momento de agonía o padecimiento con libertad esclarecer qué es lo que quiero en mi momento de morir. Pero ahí queda como la responsabilidad o corresponsabilidad del familiar directo, como lo nombraba ahorita, ese tutor que yo designo o el sustituto bajo la preservación de mi cuerpo, porque aquí quiero nombrar algo. No es lo mismo que yo venga de un proceso de enfermedad a que yo tenga un impacto de una muerte violenta o que mi cuerpo quede postrado en una cama por infinidad de tiempo sin saber qué sucede. La vida es algo muy complejo. Facundo Cabral nos decía, el ser humano es alguien tan complejo, nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Entonces,
¿Qué hacer con esa familia? Primero, crear una red de apoyo que tenga que ver desde la parte médica, desde la parte espiritual y desde la parte psicológica. Pienso que es como una trilogía que nos ayuda a integrar desde la parte científica cuál ha sido el proceso, el avance o las condiciones en que este paciente puede ir presentándose. Psicológicamente es toda la restitución de nuestro tejido mental y emocional frente a las acciones que debo tener en un caso determinado. Y espiritual porque creo que desde lo humano, el ser humano tiene un nivel de trascendencia. Independiente de la religión, el dogma o la doctrina que se profese, hay un nivel más allá que escapa toda razón humana. Pascal decía, hay razones del corazón que la razón no va a entender. Y desde la cultura occidental siempre vamos a decir que nuestro espíritu renace, trasciende. Entonces también es prepararnos desde lo espiritual para tener una paz, una tranquilidad y no vivir una culpa, porque esa culpa genera traumas y genera bloqueos y genera rivalidades o conflictos a nivel de familia o a nivel de pareja o a nivel de familiares directos del paciente. Lo ideal sería entonces como crear esta red de apoyo, Exacto. este equipo multidisciplinario. Perfecto. Cuando haya una situación cercana a nosotros. Sí. Nosotros hablamos, aquí entra a jugar un papel importante lo que es la bioética, en conjunto con sus principios, el de autonomía, el beneficencia, no maleficencia y el de la justicia. Entonces, ¿qué es justo para ti? ¿O qué quisiera yo como paciente que sea justo para mí? Un paciente no está en facultad de decidir, por eso decimos, esta voluntad anticipada tiene que ver con las condiciones que afectan mi calidad de vida, mi deterioro de salud y el proceso de decir, voy a morir, pero es una incertidumbre diferente a cuando hay un diagnóstico de una enfermedad terminal o por ejemplo un cáncer, una leucemia, que ya hay un pronóstico desde el punto de vista oncológico. Entonces aquí es determinar hasta dónde yo me comprometo con mi familiar, con mi paciente a decirle cumplo tu voluntad, y yo pienso que hay pactos que son muy sagrados y decir lo respeto, lo cumplo y lo voy a permitir en memoria de tu vida y en memoria de tu amor. Y esto, hablarlo pues resulta fácil, ¿no? Ya lo hemos dicho, pero la realidad a veces, aunque se hable de estos temas en familia, que haya, oye, ¿sabes qué? Cuando yo fallezca, pues no quiero que me cremes, yo quiero estar acá. Entonces son charlas que a veces se tienen en familia y ya cuando se afrontan, cuando llega la realidad, es complicado, es complejo, porque pues a lo mejor un miembro de la familia está de acuerdo, otro quiere tomar una decisión y ya dice, es que sabes que mi mamá dijo esto, es que y se involucra la familia y muchas veces causa conflictos. Estos días precisamente recordaba, he tenido la oportunidad de acompañar local, nacional, internacionalmente diferentes tragedias de quemados, de ahogados, de masacrados, de desaparecidos, de impactos de avión. Uno de ellos fue en un municipio donde mueren 73 personas quemadas, otro donde se rompe un socavón y mueren inundados y tardamos 32 días en el rescate. Otro fue un avión de Chapecoense, un equipo de Brasil que iba a jugar una final en Colombia. Entonces te lo digo es porque la mayoría de estos cuerpos fueron muertos, algunos quedaron en cama, otros muy pocos sobrevivieron a diferentes tragedias. Una que me impactó mucho fue en Salgar, Antioquia, donde se devasta a partir de una quebradita la Liboriana, mueren 118 personas, pero realmente se recuperan 98 cuerpos que terminaron siendo 93 por la unión de ciertos fragmentos. Entonces, cuando tú no sabes cómo vas a morir, tú no sabes qué se sigue de tu historia. Por eso te digo, tú sí sabes cómo vivir. Todos los que nos escuchan, pon la mano en tu corazón, respira profundo y di, ¿por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Y qué estoy haciendo en esta historia? La vida inicia, pero no sabemos cuándo termina. Entonces, si yo sé qué va a suceder o qué va a pasar a partir de mi salud, puedo decidir y puedo hablarlo con mi familia. Yo me encontraba con familias, una pareja era de origen boliviano, vivía en Venezuela, pero su familia estaba en Brasil. Entonces fue un caos porque desde Cancillería era tomar determinaciones y es crear un comité, un puesto de mando unificado para tomar decisiones legales frente a un cuerpo. Cuando una persona muere violenta externamente a una condición de salud, el cuerpo no es de la familia, el cuerpo le pertenece al Estado. A la autoridad. Claro, entonces ahí decimos, ¿y qué pasa? No, pero si ese cuerpo murió, se decapitó, aquí volvemos a nuestro tema de interés.
¿Qué hago yo si mi cuerpo, bajo una situación adversa, quedó en unas condiciones difíciles a nivel de salud? No es lo mismo una muerte cerebral, no es lo mismo estar parapléjico, cuadrapléjico. Entonces, yo pienso que son condiciones donde la vida nos pone de cara a una realidad y nos confronta frente a lo que somos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos vivido? ¿Y de qué manera nosotros cumplimos esa misión que tenemos en esta vida? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Para el bien de la humanidad, porque yo soy feliz y hago feliz a los que tengo a mi lado, porque yo soy fuerte si le doy la capacidad de decir, levántate, o cuando tocamos un paciente siempre decimos, apriétame la mano, mueve el dedito, parpadea, o ponerle un algodoncito en sus labios. Eso es cuidar con amor. O he tenido pacientes aquí en Colima que le han amputado partes de su cuerpo y quedan con el fantasma de decir, ahí estoy. Ahí no tiene nada que ver con morir con dignidad. Ojo, una cosa es estar enfermo por una condición patológica y otra cosa es derecho a morir con dignidad. Hablamos del derecho a morir con dignidad cuando tú ya no tienes uso de tus facultades, ni físicas ni mentales, y es aquí donde la familia entra a jugar un rol protagónico. Entonces es importante diferenciar hasta dónde estoy yo como familiar involucrado o directo para tomar una decisión y hasta dónde mis sentimientos pueden tener la claridad de no generar un problema mayor o de no generar unas consecuencias nefastas, porque yo digo, no, quítele, desconéctele. Si fuera así de fácil, pues lo haríamos, pero no somos ni muñecos ni aparatos que cuando yo trabajo con un software o cuando yo trabajo en ingeniería son ciencias exactas. Aquí estamos hablando del humano y el humano trasciende más allá ese aspecto de la dignidad. Edith, ¿qué hay que decirles a esas familias que nos pueden estar sintonizando y que tengan en su casa, que estén viviendo en carne propia una situación de esta que quizás les lleve a tomar una decisión respecto a vivir con dignidad o a tener una muerte digna? ¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde? Danos una luz, si es que se puede hacer, para cómo sobrellevar esta situación. Lo primero, yo parto del principio de cuida tu vida, cuida tu salud, porque si soy yo quien tengo que tomar una decisión, debo estar en pleno uso de mis facultades emocionales y legales. Entonces, para esto debo asesorarme bien. Si es mi papá, mi hijo, mi hermano, la persona que está allí, yo creo que se necesita un comité de apoyo que me asesore desde la parte médica, psicológica y espiritual, donde en conjunto me refiero a los involucrados, no el amigo, el vecino, el tío, no, solo los directos responsables del paciente, si es la pareja, si es la mamá, si es el hijo, entonces no involucrar a externos que no se requieren. Sentarse a dialogarlo. ¿Qué queremos? ¿Qué esperamos? ¿Qué buscamos de la persona que tengo allí en cama, que no despierta o que ya no siente lo que yo sentí o que ya no me expresa lo que yo viví? Entonces, lo primero es dialogarlo directamente con los involucrados responsables del paciente. Lo segundo, pedir una asesoría psicológica. Lo tercero, pedir una asesoría espiritual y finalmente hablar con el médico para darle todos los aspectos legales que corresponden, porque decíamos ahorita, bueno, yo tengo una voluntad, pero esa voluntad no me permite decir, aplíqueme la eutanasia, porque aquí en México es penalizado desde 2 años en adelante, porque es participar de un homicidio asistido. Entonces, lo más importante es, si estoy con un paciente en unas condiciones donde requiere un cuidado, una atención, brindar todo lo que tú puedas con amor. Para mí el amor es el antídoto mágico y es el remedio fundamental ante cualquier situación y ante cualquier decisión. Si tú piensas y razonas con coherencia, vas a poder hacer lo más correcto. Entonces, en familia o las personas, o si eres solo, ahí sí, eres tú quien debe recibir esa asesoría psicológica, espiritual y científica para determinar y decir, voy a hacerlo, voy a cumplir su voluntad anticipada, porque mi paciente o la persona que amo me dejó la voluntad anticipada, pero yo no la quiero ejercer, porque siento culpa. La culpa existe cuando hay condiciones adversas maladaptativas, es decir, yo lo hago contra su voluntad. Pero cuando yo hago las cosas con la voluntad de mi paciente, puedo sentir la paz y la tranquilidad interior de que le estoy brindando la mejor opción que él quiso. Edith, en estos casos, ¿la esperanza es lo último que muere? Exacto.
queda esa pequeña luz donde existe una fuerza que se llama fe. La fe es creer en lo que no vemos. La fe son aquellos actos difíciles de humildad que tú y yo trascendemos más allá de toda razón y de toda ciencia. Si bien la bioética se encarga de estudiar todos los aspectos biomédicos, busca de manera digna acrecentar la calidad de vida del entorno, del grupo familiar, porque el paciente ya tiene todo lo que necesita. Entonces, se nos ha olvidado un tema muy importante, es qué hay detrás del paciente. ¿Quiénes son sus cuidadores? ¿Quiénes están padeciendo? La economía, la salud, la dignidad, la alimentación. Entonces muchas veces los ayudadores o los cuidadores se hacen a un lado y se olvidan de sí mismos por estar en pro de un paciente que está ahí. Y creo que es importante que tú y yo lo pensemos, qué hacer cuando tengo un paciente, y por eso refiero, tu vida y tu salud es una prioridad y es la mayor fortuna que puedes tener, pero de ti depende cuidarla. Entonces, ¿cómo hago para cuidarla si tengo que correr con mi paciente? Claro. ¿Quién cuida al cuidador? Exacto. ¿Y quién externa? Porque yo no puedo llorar ni me puedo sentir mal con mis familiares porque van a decir, estás mal, ¿qué pasó? Le cuido, le ayudo, nos rolamos. No, aquí es cómo he caminado durante mi vida y qué he hecho durante cada etapa de mi vida, si soy niño, si soy joven, si soy adulto. Por eso decimos, cada niño piensa desde la alegría, la energía, la euforia. El adolescente tiene la vitalidad y la exploración. El adulto tiene la madurez y busca una estabilidad. El mayor ya empieza a cuestionarse sobre el pasado de la vida. Por eso decimos que el tiempo es efímero, pasado, presente y futuro. Pero es una paradoja incesante porque no hay ninguna certeza. Cuando yo te hablo, dejo de existir. Pero cuando yo me encuentro con lo que te digo es lo que quiero. ¿Qué hago yo con el paciente? Lo aseo, le doy el alimento, lo llevo a sus chequeos, asiste toda la parte técnica para que él esté ahí. ¿Y qué queda de mí? ¿Hasta dónde tengo yo la paciencia, la tolerancia y ese nivel de esperanza, ese infinito amor? Yo lo llamo el umbral más sensible y más delicado con un paciente, porque cuando yo cuido con amor, yo siempre he dicho, el dolor con amor se lleva, el dolor con amor se cura, el dolor con amor yo voy a encontrar una solución a todo eso, pero la solución no debe sufragar todas mis condiciones humanas, porque es mi dolor en la columna, son mis espasmos musculares, es el dolor de cabeza, es la irritación o la indigestión. Entonces yo debo saber que ya para poder ayudar necesito estar bien. Y lo digo principalmente por las mamás que son o brindan una entrega desmedida, desmesurada, y yo puedo ayudar, pero sin acabar mi propia salud, porque ahí es un doble encarnizamiento terapéutico. Entonces estoy haciendo que el otro viva, pero me estoy muriendo en vida. Entonces, como decimos, es un punto muy complejo, pero es una oportunidad muy linda de preguntarnos y de aplicar lo que yo hoy tengo y lo que yo hoy puedo hacer. ¿Hacia dónde deberíamos de estar evolucionando en este tema como sociedad, como Estado? ¿Habría que unificar criterios? ¿Se podrá, Edith? Yo pienso que desde políticas públicas sí se pueden instaurar unos criterios que nos permitan tener unidad de lenguaje frente a lo que concebimos, con el vivir y el morir, y diferenciar muy bien el morir. No es lo mismo una muerte asistida a una muerte involuntaria, o una muerte repentina, una muerte súbita. Entonces, aquí es preguntarnos en México, ¿por qué lo volvimos tan folclórico? ¿Por qué lo volvemos tan monumental? El Día de Muertos es un día que histórico, es patrimonio de la humanidad. Entonces, así como lo reímos y así como lo vivimos, sería bonito también introyectarlo hacia nosotros. Y yo siempre digo, la muerte está aquí, a tu sombra. Yo a mi sombra no le puedo correr y no le puedo evadir, pero la debo vivir con amor. ¿Por qué? Porque mi vida va adelante. Si yo caminara hacia atrás o en retroceso, ¿qué sería de mi vida? Me quedo con el pasado que no me gustó, que me incomodó o que me generó efectos consecuentes para una vida futura. Lo pasado ya pasó y lo que sigue es lo que se recuerda, y yo debo recordar lo más bonito, lo más bondadoso, hacer como una especie de filtro, dejar atrás aquello que me dañó, aquello que me lastimó o aquello que no pude hacer con el ser que amo. Tú haces con lo que puedes hasta donde puedes. No podemos hacer imposible. Y cuando tú das lo mejor de ti, el otro lo siente, el otro lo recibe. Hay dos sentidos que se agudizan en un paciente. El ejemplo de que cuando una madre está en embarazo, los dos sentidos son el oído y el tacto. Y lo mismo, cuando un paciente muere, el oído y el tacto. Entonces, cuando tú te conectas con esa sensibilidad, pero si en el paciente no hay sensibilidad, ¿hay qué? Una presencia encarnada de algo que no siente. O
o hay una sensibilidad por ese apego que creamos en vida. Entonces, es darle valor y sentido a la vida a partir de la vida misma y cuidar y acompañar desde nuestra condición, desde nuestra posibilidad y desde lo que eres tú como ser humano. Y hay mucho por reflexionar. Muchas gracias por todo el mensaje que vienes y nos traes, porque yo estoy seguro, Edith, de que a más de alguna persona le puede o le va a ayudar este episodio, porque siempre hay situaciones en las que estamos en una encrucijada en la que tenemos a nuestro familiar sin saber qué hacer, entre que la familia se empieza a desgastar, a desmoronar. Hay quien dice yo ya no puedo, hay quien dice pues ahí está el dinero, hay quien dice tú encárgate porque eres la soltera. Entonces hay muchas situaciones en las que la realidad es muy particular, sin juzgar, que cada quien tome la mejor decisión para su familia y para su persona. Y a fin de cuentas este es un tema que va a llegar, vamos a morir todos, como tú lo dices. Sí. No sabemos en qué momento, afortunada o desafortunadamente, pero lo bueno es que si un día vamos a morir, pues los demás no. Entonces el que no nos toque morir, pues hay que vivirlo plenamente. Exactamente, vivimos para morir y morimos para vivir, pero lo que tú haces es lo que tú puedes, y hacerlo con amor, con dedicación y con mucha responsabilidad. Si hay alguna persona, Edith, que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que pueda buscarte, ¿tú le puedes asesorar, tú le puedes acompañar en un proceso complicado como esto? Claro que sí. Dentro de Razo Morales y Asociados tenemos un equipo de expertos. Una de mis especialidades es toda la parte del duelo, el cuidado paliativo y la asistencia en el buen morir. Nos pueden ubicar, nos pueden buscar a través de la página, y yo quiero que entienda cada ser humano que somos artífices de nuestra historia y somos artífices de nuestro propio futuro. No te quedes en el pasado, sino que busca encontrarte con tu futuro, y cuenta con profesionales expertos cuando tú lo necesites. No te quedes solo ni te quedes en silencio. ¿Hay un motivo de anclarnos a nuestro pasado? Sí. Que nos estancan en ese momento, en esa situación del pasado, que no avancemos. Hay ciertos patrones de conducta que generan una predisposición filogenética, es casi decir, tenemos una genética que nos apega y nos adhiere, sea porque hayan estado presentes o ausentes nuestros padres o nuestros cuidadores, y nos dejan como cierta huellas némicas en el inconsciente colectivo, y desde ahí nosotros repetimos patrones y la gente no entiende por qué llora o por qué se queja o por qué sufre. Entonces es como si se quedaran en un pasillo o en un pabellón del pasado, le digo yo. Y aquí bloquean y cercenan sus propias acciones y condiciones. Muchos pacientes me dicen, ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué vuelvo a caer en lo mismo? Entonces, si hablo en cuestión de salud mental, es date la oportunidad de mirar, hablar, respirar. Yo siempre digo, hay cosas trasinteligibles que se escapan a nuestras condiciones. El cielo, el mar, el aire, la lluvia. Hay cosas que ni tú ni yo controlamos, y lo que no controlamos nos puedes controlar. Entonces, desde ahí la paradoja de decir, ¿qué hago con todo el archivo o lo que hay en mi CPU? Entonces, mucha gente no reconfigura, no acomoda. No todos tienen la capacidad o la posibilidad de ir a un psicólogo, pero un mejor amigo, una mascota, la naturaleza, un arte, un oficio, la capacidad y la voluntad de lo que tú hagas, hazlo bien hecho. Lo que tú disfrutas, disfrútalo con amor. Procura eliminar la queja y busca la oportunidad de hacer algo nuevo, de maravillarte de lo que existe. Muchos pacientes me dicen, ay, pero es que es muy fácil decirlo. Claro, pero aquí estoy con historia de vida, con muchas anécdotas, pero también con la formación y la capacidad que me permite decir, todo va a estar bien. Y poquito a poquito, a lo mejor no se puede lograr todo un cambio significativo de un día para otro, pero un elemento, una acción cada día puede hacer grandes cambios. Siempre he dicho, con autarquía se conquista la vida, y la autarquía es el poder que tiene el ser humano de la gobernanza sobre sí mismo. Ok, con eso nos quedamos, Edith. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, y esperemos que en próximas ocasiones también nos hagas un espacio en tu agenda para platicar esos temas que resultan interesantes. Muy bien, muchas gracias, saludos y hasta la próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias, y bueno, me despido yo también. Soy Elías Valencia y les recuerdo, semana a semana aquí estamos en Conexión 98.1, y ahí queda el episodio almacenado para que ustedes lo vuelvan a ver, para que lo repliquen, lo compartan con sus familiares ahí en Sana Tu Duelo Radio. Igualmente, si a usted le gusta escuchar podcast cuando esté caminando, cuando haga ejercicio, cuando esté haciendo sus labores domésticas, cuando vaya en el carro, en Spotify también están todos los episodios almacenados en Sana Tu Duelo. Muchas gracias, hasta la próxima.